Como bien señalábamos en el capítulo anterior, los derechos sexuales y derechos reproductivos adquieren relevancia desde los años 90 del siglo pasado. De hecho, fueron reconocidos como derechos en la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China, en 1995. Sin embargo, pese a que desde entonces han pasado más de 20 años, la mayoría de personas desconoce esos derechos y lo mismo pasa en muchas instituciones del Estado. Situación que se vuelve un obstáculo para su cumplimiento o pleno respeto. Así, entre los derechos reproductivos se incluye el derecho de toda persona y pareja a decidir libre y responsablemente si quiere o no tener hijas o hijos, así como decidir la cantidad de hijas o hijos a procrear, y el espaciamiento de los nacimientos o intervalo entre un nacimiento y otro. En consecuencia, este derecho incluye el acceso a información veraz y científica sobre todos los métodos de regulación de la fertilidad. En otras palabras, toda persona tiene derecho a obtener información, incluyendo aquella que permita planificar la familia de su elección, así como conocer sobre métodos legalmente establecidos para regular la fecundidad. De ese modo, también es un derecho el acceso a métodos seguros, eficaces y aceptables, y por tanto, recibir los servicios adecuados de atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y que garanticen tener hijas o hijos sanos cuando se decida tenerlos. Como lo habrá notado, amiga o amigo, entre los derechos reproductivos se incluye el derecho de toda persona y pareja a tomar decisiones relacionadas con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia, y todo ello de conformidad con lo establecido en los tratados y leyes que protegen los derechos humanos. En cuanto a los derechos sexuales, estos están incluidos en los derechos ya establecidos y protegidos por las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho a la vida, el derecho a vivir sin violencia, el derecho a vivir sin discriminación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a decidir el número y espaciamiento de las hijas o hijos, entre otros derechos humanos más. Así pues, algunos derechos sexuales son: derecho a vivir libre de coerción, discriminación y violencia relacionada con la sexualidad y la identidad sexual. Derecho a la salud sexual, incluyendo el derecho al acceso a los servicios de salud sexual. Derecho a buscar, recibir y compartir información relacionada con la sexualidad. Derecho a recibir educación en sexualidad. Derecho a la integridad corporal. Derecho a elegir libremente a la pareja. Derecho a sostener relaciones sexuales consensuadas, o sea, ninguna persona puede ser obligada o forzada a sostener relaciones sexuales. Y el derecho de toda persona a decidir si es sexualmente activa o no. Exigir el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos pasa por tener claro que estos derechos se relacionan directamente con los derechos humanos o que están incluidos en los mismos. Así, el derecho a vivir libre de coerción, discriminación y violencia relacionada con la sexualidad y la identidad sexual implica cumplir o respetar plenamente el derecho a la vida, el derecho a vivir sin violencia y el derecho a vivir sin discriminación. De igual modo,
El derecho a la salud sexual, incluyendo el derecho al acceso a servicios de salud sexual, implica dar cumplimiento o respetar el derecho a la salud, así como también el derecho a la educación y a la información, que son derechos humanos fundamentales. Dicho en otras palabras, los derechos sexuales y derechos reproductivos se incluyen en las normas vigentes sobre derechos humanos. Sin embargo, en países como El Salvador, el cumplimiento o respeto pleno de los derechos humanos, como los derechos sexuales y derechos reproductivos, sigue siendo una deuda del Estado y de la sociedad en general. Por ejemplo, con frecuencia se conocen casos de niñas o adolescentes a quienes se les incumple el derecho a buscar, recibir y compartir información relacionada con la sexualidad y el derecho a recibir educación en sexualidad. Y tan es así que, según los datos oficiales, unas 22.363 niñas y adolescentes con edades de entre 10 y 19 años tuvieron un embarazo durante 2016. Muchos de estos embarazos son, además, producto de relaciones abusivas, generalmente de un hombre adulto con una niña, lo cual representa un delito ante la normativa nacional. Pero también a menudo se irrespeta el derecho a la integridad corporal, el derecho a elegir libremente a la pareja y el derecho a sostener relaciones sexuales consensuadas. Según datos oficiales, para 2016 se registran 674 niñas con edades de entre 12 y 14 años que están acompañadas o en convivencia, por lo general, con un hombre mucho mayor. Asimismo, las cifras oficiales revelan que para 2016, en El Salvador están acompañadas 35.324 niñas y adolescentes con edades de entre 15 y 19 años. A este grupo se agregan 3.854 casadas, 367 viudas y 10.217 separadas de sus parejas. Y lo curioso es que la fuente oficial no registra un tan solo divorcio, lo cual sugiere que esa decisión no es tomada por las propias mujeres. Por otra parte, es importante señalar que en sociedades como la nuestra, aún cuesta mucho hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, en parte debido a que con frecuencia se piensa que son temas de los que solo hablan feministas o colectivos LGBTI, pero en realidad lo que se está haciendo es negando nuestra propia sexualidad y nuestros propios derechos humanos. Así, por ejemplo, se piensa de modo generalizado que las personas con alguna discapacidad no viven su sexualidad o sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero eso no es así. Y por cierto, sobre este tópico hablaremos en otro capítulo.